mañana, está la prueba de diferenciado para ustedes, y ahí están los contenidos: la materia energética en Chile, la generación y consumo de energía en Chile, la calidad de vida y ordenamiento territorial, que nosotros hicimos la síntesis, el resumen en la clase pasada. ¿Ya? Ahí lo hicimos entonces para preparación de la prueba que es pasado mañana, este viernes 20. ¿Ya? Y esta sería la tercera nota del segundo semestre. Y también otra información que me interesa que estar ahí, tenerla pendiente. Las pruebas pendientes del diferenciado, en el caso de ustedes, va a ser abierta, las pendientes van a ser abiertas de nuevo, o las voy a poner ahí en webclass, el día viernes 11 de diciembre. Como falta todavía, yo voy a volver a colocar este aviso, ¿ya? Y los trabajos pendientes, ¿ya? Si ustedes ven las notas del segundo semestre, el primer espacio, la primera nota, si está vacío es porque no me mandaron el trabajo al correo, o lo mandaron a lo mejor al de cuarto medio. Yo necesito que me lo manden a este correo, a trabajoshistoria.metromoreno@gmail.com, ¿ya? Acuérdense que Profe, yo tengo, perdón, yo tengo una duda porque justamente hoy día revisé mis notas y como usted dijo, tengo el primer casillero ¿vacío? así como vacío ¿Ya? y tengo la duda de cuál trabajo es. No era uno que había que hacer como un PowerPoint y sacar fotos del Sí, sí, proceso. sí. No, era un PowerPoint que tenían que, acuérdense, buscar un lugar en Chile, el antes y el después. ¿Te Ya. acuerdas? Ese era, Ah, sí, ¿ya? ¿y cómo afectaba en...? Sí, yo les di unas preguntas ahí: cómo afectaba el entorno, qué cosas habían cambiado, qué cosas habían permanecido, etcétera. ¿Ya? Ya. Ese es. Entonces, a todos los que no tienen ahí es porque no lo mandaron, o bien a lo mejor yo doy a lo mejor la posibilidad de que lo hayan mandado al otro correo, al de tercero medio. Si lo hicieron, por favor, chiquillos, ustedes mismos mándenmelo a este correo. Y el plazo hasta lo antes posible, pero máximo plazo hasta el lunes 30, ¿ya? 30 de noviembre, o sea, tienen días todavía. Entonces, vamos ordenándonos. Este viernes la prueba, ¿ya? Y durante noviembre envíenme los trabajos los que lo tengan pendiente. Y después en diciembre están, ahí yo voy a abrir las pruebas, las que están pendientes, ¿ya? Entonces, la clase de hoy día, nosotros en la clase anterior vimos algunos desastres naturales y dijimos, explicamos, de hecho ahora también lo vamos a repetir, qué es lo que es un desastre natural, y vimos fundamentalmente los aluviones, y vimos algunos casos de aluviones que habían ocurrido, Pagasta también, ¿ya? También en lo que es la tercera región, en la zona de Copiapó, ¿se acuerdan que explicamos? Y que habían habido algunos aluviones, vimos las imágenes de los daños que provocaban, la destrucción, la muerte, la desaparición, en algunos casos también de personas, y las medidas que se tomaron, fundamentalmente, que las personas no vivieran, por ejemplo, que construyeron unas piscinas, en el caso de la quebrada de Macula, acá en Santiago, unas piscinas que se llaman piscinas decantadoras, que cuando ocurre que hay lluvia a una alta temperatura, estas piscinas empiezan a así no de aluvión que destruyó habitados en la quebrada de Macul, ¿ya? Hoy vamos a ver otro natural que en Chile es muy Chile, que son terremotos. Los casos también los tsunamis. Si hay un terremoto aquí en esta zona, aquí hay un tsunami, pero si es en la costa, sí hay una posibilidad de un tsunami, ¿ya? Por eso vamos a ver entonces terremotos. Primero recordar que son los desastres naturales, ¿ya? Son fenómenos naturales, pero desastres que cuando provocan daño, ¿ya? Un daño a la vida de las personas y también un daño material, ¿ya? Y nosotros somos uno de los países más afectados por desastres asociados, por ejemplo, al cambio climático, ¿ya? Pero también nuestro país está en una zona, cuando hablamos de terremoto, de zona que es altamente sísmica,
¿ya? Se habla del círculo del Pacífico, de fuego del Pacífico, porque toda la zona que rodea el Océano Pacífico son zonas de alta sismicidad. Por ejemplo, ahí está Japón, que es uno de los países, igual que Chile, que sufre muchos sismos, ¿ya? Entonces, natural es un fenómeno natural, pero que al ocurrir provoca, en este caso, pérdidas humanas, materiales, ¿ya? Y hay todo, inundaciones, deslizamientos de tierra, sequías, fenómenos que están ocurriendo, ¿ya? Entonces, desastre natural, dice fenómenos, terremotos, tsunamis, etcétera, que se meten en desastre, no superan un límite de normalidad medido generalmente a través de un, ¿ya? Y ocurre la actividad humana, ¿sí? Y esas zonas se convierten en zonas de alto riesgo. Y los terremotos. ¿Qué son los terremotos? Dice, cuando dos placas chocan, se acumula una gran cantidad de energía y cuando esa energía se libera, se produce un terremoto. La energía se libera, estamos, es que ocurren estos sismos, que pueden ser de diferente magnitud, diferente. Nosotros lo sentimos más fuerte, más despacio, o hay aparatos que también los miden, y que ocurren generalmente en Chile, en distintas zonas del país. No hay lugar de Chile que se escape, digamos, a esta situación. O sea, nuestra ubicación geográfica es en una zona en donde estas placas, la sudamericana y la de Nazca, chocan, ¿ya? Chocan y una se desliza bajo la otra, ¿ya? Y esa situación es la que se va acumulando energía y ahí llega un momento en que esta energía se libera. Y ahí se producen estos grandes sismos y que nosotros le llamamos terremotos, ¿ya? Entonces dice, generalmente se considera consecuencias la pérdida de vidas humanas y un alto impacto destructivo. Cuando se habla de terremotos, su magnitud aproximada es igual o superior a 6 en la escala de Richter, ¿ya? O sea, en general, nosotros en Chile hablamos de temblores y terremotos. Terremotos siempre cuando es más fuerte, cuando uno lo siente que es más fuerte. Y aquí se habla de que se considera un terremoto a un movimiento entonces sísmico igual o superior a 6 en la escala de Richter. Y en general se llaman sismos, a todos se les llama sismos, ¿eh? Pero son de alta intensidad, de baja intensidad, ¿ya? Escala en la que se miden los terremotos. La escala sismológica de Richter, también conocida como escala de magnitud local, esa es la ML, magnitud local, es una escala logarítmica, arbitraria, que asigna un número para cuantificar la energía que libera un terremoto, para saber cuánta energía se liberó, denominada así en honor al sismólogo estadounidense Charles Francis Richter, ¿ya? Y en algunos casos también entonces ocurren estos tsunamis. ¿Qué es esta palabra? Es una palabra japonesa que significa ola de puerto. Es una gran ola causada por movimientos en la capa exterior de la Tierra o corteza, la cual mueve el agua del océano. Por ejemplo, un terremoto o un volcán en el océano puede causar un tsunami, ¿ya? Por lo tanto, aquí esta palabra significa ola, ¿ya? Es una ola de puerto. Y se dice que es la gran ola que viene después de que ocurre un sismo, ya sea en el océano mismo o muy cerca del océano, en la costa. Y también, en algunos casos, también cuando hay erupción de un volcán, porque debajo del mar también hay volcanes. Acuérdense que debajo del mar están los mismos fenómenos que nosotros vemos sobre el mar, en la superficie terrestre. Son lo mismo, también hay volcanes. Por lo tanto, eso también puede ocasionar esta gran ola, ¿ya? Que es un tsunami, ¿ya? Ahora, dice, el mecanismo más habitual por el que se generan los tsunamis es un terremoto con epicentro en el fondo del mar. El movimiento generado por el temblor provoca un desplazamiento del fondo marino y por consiguiente del agua del mar, que al intentar recuperar su estado genera olas de grandes dimensiones. ¿Ya? Por eso se habla de la gran ola. Aquí está la escala de Richter.
¿ya? La escala de Richter, entonces, es la que mide la magnitud de los terremotos, de los sismos, ¿sí? Entonces, aquí se habla de magnitudes menores, por ejemplo, de 3.5, dice generalmente no se siente, pero sí lo registran los aparatos que miden los sismos, que están, de hecho, después de los terremotos que han ocurrido en Chile, se han instalado en distintos lugares para medir esta actividad, digamos, sísmica. Acuérdense que también que los volcanes también provocan movimientos sísmicos. Y por lo tanto, también se instalan cerca de estos volcanes que están activos. De 3.5 a 5.4 dice, se siente, pero solo causa daños menores, cerca de donde se produce. 5.5 a 6 ocasiona daños ligeros a edificios mal construidos y otras estructuras en un radio de 10 kilómetros. De 6.1 a 6.9 puede ocasionar daños severos en áreas donde vive mucha gente, ¿ya? Y de 7 a 7.9, terremoto mayor. Causa graves daños a las comunidades en un radio de 100 kilómetros. 8.0 o más es un gran terremoto. Dice destrucción total de comunidades cercanas y daños severos en un radio de más de 1.000 kilómetros, ¿ya? Y tenemos otra que es la escala de Mercalli, que también seguramente la habrán escuchado, ¿ya? Esta es la sensación, la percepción que uno tiene de, en este caso, los sismos. Y va de la anterior, vamos a volvernos, la anterior, que es la de Richter, va de 1 a 8 o más, ¿ya? Y esta, la de Mercalli, se mide de 1 a 12, ¿ya? Uno dice microsismo, o sea, un sismo pequeño detectado por instrumentos, y la sensación es imperceptible, uno muchas veces no siente, y de hecho siempre está temblando, pero nosotros no lo sentimos. Después el 2 dice muy leve, sentido por algunas personas, generalmente en reposo, o sea, cuando uno está sentado, a lo mejor cuando uno está acostado lo siente. 3, un sismo leve, sentido por algunas personas dentro de los edificios, en los pisos más altos es generalmente donde se siente más. 4, moderado, sentido por algunas personas fuera de los edificios. 5, poco fuerte, sentido por casi todos, ¿ya? 6, fuerte, sentido por todos. 7, muy fuerte, daño moderado. 8, destructivo, daños considerables en estructuras. Muy destructivo en el 9, daños graves y pánico general. 10, desastroso, destrucción en edificios bien construidos. 11, muy desastroso, casi nada queda en pie. 12, catastrófico, destrucción total, ¿ya? Eso es la escala que mide lo que es la percepción, lo que uno ve. Y esto es de la ONEMI, ¿ya? La ONEMI da esta información de la escala de Mercalli, y que da con mayores, digamos, detalles, ¿ya? Nosotros hemos sentido, yo personalmente, usted tan más chico, pero los sismos, los últimos fueron de 8 hacia arriba. Ahora, el más intenso medido en Chile fue de 9.5, que fueron dos, uno en Concepción el día 21 de mayo y al día siguiente, el 22 de mayo de 1960, fue en Valdivia, ¿ya? Y que ahí en Valdivia fue medido 9.5, o sea, es el que más, de más alta intensidad que ha sido medido, ¿ya? Y nosotros en los últimos han sido superados los 7 y en algunos casos los 8, 8.3, 8.8, el del 2010. Entonces, si nosotros vemos qué significa eso, en el caso del 8, se hace difícil e inseguro el manejo de vehículos. Se producen daños de consideración y derrumbes parciales en estructuras de albañilería bien construidas. Caen chimeneas, monumentos, columnas, torres y estanques elevados. Las casas de madera se desplazan y se salen totalmente de sus bases. Eso en el 8. En el 9 se produce pánico general. Las estructuras corrientes de albañilería bien construidas se dañan y a veces se derrumban totalmente. Las estructuras de madera son removidas de sus cimientos. Se quiebran las cañerías subterráneas, ¿ya? Es decir, aquí el daño es más intenso. Y nosotros, si consideramos que para el año 60 en la zona de Valdivia habían todavía muchas construcciones, aparte de madera, que hay harto ahí, muchas de adobe. Y el adobe cayó prácticamente todo, ¿ya?
El adobe, acuérdense que es estos ladrillos que hacen con barro, con paja también, que muy utilizado en la antigüedad aquí en Chile, en la época de la colonia, en el campo también, ¿ya? Y que es un elemento muy peligroso porque no tiene resistencia a los sismos, ¿ya? Y cae, y es un material pesado. Mucha gente murió aplastada por estas paredes de adobe. Entonces, eso es, por eso nosotros tenemos que ser bien conscientes del país en el que vivimos, ¿ya? Nosotros tenemos que, para nosotros un sismo es una realidad, no es un posible peligro, es una realidad que nos puede afectar en cualquier momento, ¿ya? Ahora, aquí hay una información, por ejemplo, del terremoto del 60, que fue el más, ha sido hasta ahora, el que tiene una mayor magnitud, ¿ya? Y duró 10 minutos, imagínense eso, ¿ya? 10 minutos en que, si fue 9.5, ahí continuó el movimiento, ¿ya? Porque fue de una gran intensidad, de una gran magnitud, por lo tanto, la Tierra se movió harto tiempo. De repente uno siente un temblor más o menos fuerte y uno observa las lámparas, las cosas que están colgando y se sigue moviendo, se sigue moviendo. Imagínense 10 minutos de un gran, en este caso, un gran terremoto, ¿ya? Dice una duración de 10 minutos aproximadamente, en los que causó casi 1000 muertos. En torno al día 6, después del terremoto, más de 1000 desaparecidos y miles de personas desalojadas de sus hogares. Esto también producto del gran tsunami que vino después, ¿ya? Características principales: el mayor de la historia, medido hasta ahora 9.5. Y el otro que ha sido, que fue importante, fue uno en Japón, el año 2011, que incluso destruyó una planta de energía nuclear, ¿ya? Ese fue medido en punto 9, ¿ya? Entonces también es importante. Y ahí hay una imagen de la destrucción de las calles, y al destruirse las calles también todas las cañerías, lo que va debajo de la tierra, también se destruye, se rompe. Y también lo que provocó es que también tuvo efecto al otro lado del Pacífico. El tsunami no solamente vino a las costas de Chile, también fue a otros lugares, ¿ya? Se reportaron tsunami en Japón en esa época, o sea, al otro lado de la costa del Pacífico, por la gran intensidad que tuvo, ¿sí? Y también activación de algunos volcanes. Después vamos a ver por qué. Y dice, 2000 personas murieron y 3000 resultaron heridas. Otros 2 millones perdieron su hogar. Los ríos cambiaron su curso, nuevos lagos nacieron, las montañas se movieron, la geografía como nunca se había visto se modificó en los minutos posteriores a tsunami que arrasó lo poco que quedaba en pie. O sea, el terremoto destruyó y el tsunami, lo que quedó, también lo destruyó, ¿ya? Entonces, ahí también. Hay alguien me hizo un trabajo, a propósito de que alguien me preguntaba sobre el terremoto del 60, ¿ya? Buscaron harta información. Otra consecuencia, dice, en Chile, en todas las principales ciudades, el porcentaje de infraestructura destruida oscilaba entre el 50 y el 80%. O sea, no solamente fue en la zona de Valdivia, sino que también se sintió en gran parte del país. Imagínense, con esa magnitud, se sintió en gran parte del país y hubo destrucción en varias ciudades. Varios ríos, como el Calle Calle, que está en Valdivia, se desbordó, provocando la inundación. Y hizo entrar también en erupción al volcán Puyehue, un volcán activo, ¿ya? Y que su cono colapsó y que está a una altura, este volcán, de 2240 metros sobre el nivel del mar, ¿sí? Ahora, causas o la explicación de este terremoto del 60, que es la explicación de prácticamente todos los grandes terremotos que nosotros hemos tenido. Dice, la placa de Nazca se subduce a 70 milímetros por año en la zona del sur de Chile. Se ha determinado que cada 380 años ocurre un gran sismo de una magnitud aproximada a 9.0, producto de la zona de subducción muy horizontal con respecto a la superficie. Se acumula una gran cantidad de energía que no se libera con sismos menores, ¿ya? Sino que es necesaria una acumulación grande para ser liberada.
¿ya? La zona de subducción es la zona en donde las dos placas, en este caso, rozan, ¿ya? Esa es la zona de subducción. Y cuando como la placa de Nazca se está introduciendo bajo la placa sudamericana, ese movimiento en que se acumula mucha energía, se está moviendo, se acumula energía a tiempo y se libera a través de un gran movimiento, ¿ya? Esa es la explicación que se da. Y aquí tenemos la imagen. ¿Y por qué los volcanes que están en la zona también empiezan a hacer erupción? Porque al meterse la placa, digamos, de Nazca, que está, digamos, en el océano debajo de la continental, esta presiona también lo que son las chimeneas, en este caso, de las fuentes de magma de los volcanes. Entonces, todo ese movimiento activa esto y empiezan, acuérdense que ahí se acumula también material y la única forma que tienen de liberar este material los volcanes es a través de, en este caso, eh, las chimeneas abiertas que tienen, ¿ya? Entonces ahí empiezan a activarse. Por eso muchas veces un gran terremoto activa los volcanes, ¿ya? Y obviamente ahí vienen más problemas que las erupciones volcánicas. Y pasamos aquí a otro terremoto más cercano a nosotros, ya que ustedes son más chicos, pero eran niños cuando pasó esto, y que es un terremoto que alcanzó, según el Servicio Geológico de los Estados Unidos, han hecho 8.8. Y aquí se habla de un 8.3 en el caso del Servicio Sismológico de Chile, ¿ya? Y que ocurrió en la zona central, ya a las 3.34 de la mañana, el 27 de febrero del 2010. Y que afectó a lo que es importante aquí como catástrofe natural, que afectó a la zona que tiene la mayor cantidad de habitantes del país, a la zona central, donde habita el 80% de la población. ¿Ya? Entonces, eso también va a provocar mayores problemas. En general, cuando hay un sismo importante en una zona deshabitada, los daños son más bien, los efectos, mejor dicho, son en la geografía. Pero aquí afectó donde vive la mayor cantidad de población en Chile. ¿Ya? Dice, las 3 regiones afectadas suman aproximadamente 4 millones de personas, un 23% de la población nacional, de las cuales prácticamente la mitad quedaron damnificadas. El número de víctimas fatales ascendió a 5.072. Se estima que alrededor de 440.000 viviendas han sido afectadas, ¿ya? Acuérdense, terremoto y aquí también hubo un tsunami. Así que hay total destrucción. Y ahí está el centro, que es la zona de Constitución, ¿ya? En lo que sería la séptima región, ¿ya? La región del Maule, hoy día la región del Ñuble, la región de O'Higgins y también la metropolitana, ¿ya? Que serían como las afectadas. Y efectos. Nosotros hablamos en Chile de una importante cualidad que tiene Chile, que es la construcción. Este es un edificio nuevo, ¿ya? Un edificio nuevo que está en la región del Biobío y que cayó, pero así, ahí está la foto, el antes y el después. Y que, según los estudios que incluso vinieron de otros países a investigar, países que también tienen problemas de sismo, a investigar por qué había pasado eso cuando en Chile digamos, los requerimientos para la construcción son bastante, digamos, exigentes. Hay una ley, por ser un país sísmico, después del terremoto del 60 empezaron a cambiar todas las leyes de construcción. Y investigaron y habían, claro, aquí las fallas fueron de construcción, la falla estructural. Por eso el edificio cayó de esa manera, siendo un edificio nuevo, ¿ya? Y las construcciones más antiguas sí se mantuvieron. Entonces aquí hubo un problema que tiene que ver con una falla humana, podríamos decir, en la construcción de la estructura del edificio, ¿ya? Que no se respetaron las normas que existen en Chile, ¿ya? Entonces, esto fue la octava región, chiquillos. Y acá tenemos el tsunami, ¿ya?
Lo que quedó del terremoto, el tsunami lo terminó de destruir. En la zona de la costa, sobre todo en la zona de lo que es la costa de la región del Maule, la región de O'Higgins, por ejemplo, y la del Biobío. Estas imágenes corresponden a la zona de Dichato, si no me equivoco. También hay otra imagen, una aérea de la destrucción de los dos fenómenos, del terremoto y el tsunami. ¿Ya? Y tenemos otro que ocurrió en el 2015. Esto fue antes en septiembre, ¿ya? Sería por el 16 o 17 de septiembre, no recuerdo bien, pero fue antes de las fiestas patrias, ¿ya? Y hubo un importante terremoto en la zona, en la cuarta región, que también trajo un tsunami. Imagínense la fuerza del agua, del arrastre del agua, de la gran ola, que por eso también puse la foto, movió esa embarcación. ¿Ah? Entonces, para que vean ahí la magnitud, por eso arrastra todo, destruye todo y las zonas hay que evacuarlas inmediatamente cuando ocurre y se da la alerta. En el 2010 erraron en eso, se dio una alerta, después se dijo que no, y esas cosas no deben, y uno deben aprender, la autoridad sobre todo, que toman decisiones deben aprender de eso, ¿ya? Y aquí puse una imagen de Japón, el 2011, el terremoto que les decía que incluso destruyó una planta nuclear. Y las imágenes, ¿por qué la puse? Porque ellos esto fue más en el día y las cámaras fueron grabando todo, ¿ya? Imagínense ahí la imagen. Y en el caso de Chile, no encontré imágenes yo las vi, pero no las encontré del tsunami en Chile, como el agua inundó algunas zonas, sobre todo en lo que fue la región del Biobío, el Maule, etcétera. ¿Ya? Ahora, ¿qué hay que hacer? Nosotros, en el caso de los sismos, no podemos cambiarnos de país, cambiarnos de casa, de región, porque en todo Chile nos afecta, ¿cierto? Pero hay medidas que uno debería tener siempre presentes. Antes de, por ejemplo, asegurar muebles y closet. En general, si hay un sismo fuerte, estos muebles se van a mover. Y en algunos casos van a moverse, se les van a desprender si es que las puertas, por ejemplo, de un closet no están bien aseguradas o están en lugares que se van a desplazar, las puertas pueden caer muchas veces, ¿ya? Por lo tanto, eso. Camas libres de objetos. A las personas que les gusta poner en el respaldo de su cama adornos detrás, eso no debiera ser, porque en caso de peligro le va a caer encima si es que ocurre un racismo en la noche. Usar los elementos de gas y eléctricos de tipo flexible, ¿ya? Cortar generalmente cuando ocurre esto, dejarlo cortado, por ejemplo, que no lo va a necesitar. Y cuando ocurre un racismo, el gas y la luz generalmente hay que cortarlas, ¿ya? Y no encender nada, por ejemplo, si hay un sismo, y ahí uno siente que hay gas, no prender absolutamente nada, ¿ya? Nada que pueda generar una chispa y genera un incendio. Asegurar puertas en muebles de altura. En general, si hay un gran sismo, los muebles de altura y uno mete cosas, por ejemplo, los muebles de la cocina, ¿ya? Se mueven, se abren las puertas, se cae lo que está dentro, etcétera. Y tener un botiquín con los elementos esenciales. Normalmente uno no mantiene mucho los botiquines, pero sí tener en las casas el cuidado de que si ocurre un gran sismo no caigan objetos encima de uno, ¿ya? Eso uno lo puede hacer, es una medida de prevención, ¿cierto? Tener un botiquín, tener cosas a mano, etcétera. Asegurar los muebles, ya que no se abran las puertas solo. Son medidas de prevención. Y la ONEMI hace también unas sugerencias y dice, prepárate, ¿ya? Antes dice, ¿de qué material está construida la vivienda? Colegio o lugar de trabajo, que son los lugares donde nosotros nos movemos más. En caso de ser de adobe o autoconstrucción, debes evacuar inmediatamente durante un sismo. El adobe, como les dije, es un material muy pesado que cae inmediatamente. La autoconstrucción, en ninguna regla controlado o fiscalizado ese tipo de construcción. Identifica lugares de protección sísmica, alejados de ventanas y elementos que puedan caerte encima. Los vidrios en general vibran harto, ¿ya? Ancla los muebles al piso, ¿ya? Eso sí aseguran ahí.
los muros o el cielo para que no se vuelquen durante un sismo. Ahora, ¿qué hacer en caso de un sismo? Y ahí está la calma, es lo que más cuesta. Mantén la calma y ubícate en un lugar de protección sísmica. Protégete y afírmate debajo de un elemento firme. Si no es posible, ubícate junto a él. Normalmente se habla de elementos en que haya un espacio y que si cae algo, ese elemento lo va a proteger a uno, le va a dejar el triángulo de la vida que dice. ¿Ya? Corta la energía eléctrica y cierra las llaves de paso de agua y gas. ¿Ya? Si estás en la calle, aléjate de los edificios, postes y cables eléctricos. Si estás en un evento de asistencia masiva, mantén la calma, quédate en tu lugar, protege tu cabeza y cuello con los brazos. Sigue las instrucciones de los encargados de seguridad. Si vas conduciendo, disminuye la velocidad y, si es posible, detente en un lugar seguro. Si estás en la costa y el sismo te dificultó mantenerte en pie, evacúa inmediatamente hacia zonas de seguridad para tsunamis. ¿Ya? Eso es la costa. Para iluminar, usa solo linternas, no utilices velas, fósforos o encendedores. Evita provocar chispas que puedan generar una explosión en caso de fuga de gas. Prioriza los mensajes de texto o redes sociales para comunicarte. Mantente informado y actúa de acuerdo a las recomendaciones de las autoridades. Eso también, todo lo que son las redes sociales. Quedas encerrado o atrapado en algún lugar, mantén la calma y pide auxilio. Que puede también, ¿ya? Y también como medida de prevención, nosotros sabemos que existen en los colegios el plan integral de seguridad escolar, ¿ya? Que nosotros en el colegio, por ejemplo, se hace en tiempos, digamos, de normalidad, se hace todos los meses, ¿ya? Y también hay simulacros en las zonas de la costa. Yo saqué esta información de la región de Arica, Parinacota, y en la zona de la costa se hacen simulacros de sismo y tsunami, para que las personas sepan qué tienen que hacer en caso de que esto ocurra. ¿Ya? Y en general, en la zona norte, cuando han habido grandes sismos, las personas acatan y sí toman sus cosas, tienen preparada una mochila en general y van hacia las zonas más altas. En el norte, son lugares que uno vaya, siempre dice zona de seguridad y dice de tsunami y uno sigue nomás hacia donde, porque están señalizadas y las colocan en español, en inglés. ¿Ya? Existen esas zonas de seguridad. ¿Ya? Profesora, Y dígame, la escucho. no, que Diego. cuando estaba en el antiguo colegio, también nosotros habíamos hecho, justo había temblado fuerte, y ¿Ya? hicimos un simulacro nosotros y además nosotros además nos mandaron todos nuestros hogares Ah, ya. a las 8 a.m., cuando íbamos todos a Ya. entrar a clase. Ya. También, Tempranito. sí, ¿Ya? a las No, 8 no tuvieron clase. nos mandaron Sí. y además tuvimos también otro problema que también hubo alerta de bomba. Ah, ya. Ya. Tuvimos Eso que no es salirnos todo desastre. el colegio. Ya. Eso no es desastre natural. Ya. Sí, eso sucede, depende de las situaciones que los colegios toman esas medidas, ¿ya? Eso, no sé, uno también tiene que ir aprendiendo, porque uno tiene tiene que ir adquiriendo, mantener la calma y todo, porque a uno muchas veces también le dan temor, pero yo no puedo dejar un curso solo, por ejemplo, arrancar y dejar un curso solo, no. Entonces uno tiene que ir aprendiendo esas cosas, son difíciles, es difícil mantener la calma, sobre todo en un sismo de gran intensidad, ¿ya? Porque la gente tiende a perder el control, ¿ya? Adultos, jóvenes, quien sea. ¿Mm? Entonces, chiquillos, antes de terminar, que ya estamos casi en el tiempo, recuerden la prueba entonces, ¿ya? Este viernes, entonces, chiquillos, la prueba, ¿ya? Y ahí está el contenido, la síntesis la hicimos en la clase pasada, el miércoles pasado, si que quieren, se la van a revisar. Leer bien las preguntas y todo lo que corresponda, las alternativas y todo lo que corresponda, chiquillos, ¿ya? Y de nuevo, entonces, los trabajos pendientes hasta el 30 de noviembre, mándenmelo entonces. Ojalá no sea lo mismo, las mismas imágenes, nada, porque bueno, yo me acuerdo lo que vi, así que sean lugares diferentes, pero el antes y el después. Y recuerden que puede ser un lugar natural o puede ser un lugar, digamos, urbano, ¿ya? En Profe, a que todo nosotros esto, cuando ay, explicamos las perdón. clases, cuando explicamos las clases, yo puse ejemplos de tipo natural y también de tipo urbano, cambios que han ocurrido, por ejemplo, en Puente Alto, ¿ya? Etcétera.
Ahora sí. A todo esto revisé y yo le había mandado el trabajo, así que se lo reenvié Sí, a este ya. correo del trabajo de Sí, historia, sí, para que cualquier cosita yo, irse. yo supuse que hay varios que lo habían enviado al de tercero medio, porque cuando yo di el trabajo les dije, mándemelo a este correo, al trabajo de historia, pero no, algunos no siguen instrucciones o no lo leen, ¿ya? Pero sí, no tengo ningún problema, ¿ya? Si lo mandaste, Profe, mejor porque ya está listo. Dígame, eh, Ángela. los trabajos pendientes son los cambios del paisaje y hay otro más, o Sí, solamente. no, no, ese no más, Ah, ok, gracias. ese no más, ¿ya? La Ya. segunda nota, usted en el diferenciado hay dos notas, ¿ya? La segunda nota es una prueba, que si no está con nota es porque no la dieron. Y yo la abrí, pero no ingresaron y así está. ¿Ya? Ah, ok. Estamos hablando del Ya. segundo semestre. Ya, chiquillos, estaríamos entonces terminando. No sé si tienen comentarios, dudas. Ya estamos casi en el tiempo. La prueba entonces, para el viernes, los trabajos, los que lo deben, el que ya lo mandó y tiene la nota, que se tranquilo ahí nomás, entonces preparen la prueba. Ya, chiquillos, entonces.